en mi celular porque el internet está mal. Buenas tardes, doctor. Sí se puede ver. Ya, ok. Entonces empezamos. Nos toca tratar lo que es linfomas en niños, ¿no? Esta neoplasia, este tumor, esta neoplasia oncológica representa la tercera más frecuente en niños en Estados Unidos de América. La incidencia más o menos son 15 casos por millón, ¿no? Se dice que son neoplasias de las cuales se va a derivar el sistema linfoide y que pueden dichas células malignizarse generalmente por fuera de la médula ósea, ¿no? Y estas cuando se presentan generalmente son de tipo sistémico. Acá vamos a ver un esquema donde ustedes están viendo todos los, digamos así, los principales órganos linfoides en los cuales puede desarrollarse un linfoma, ¿no? A nivel de las amígdalas está el anillo de Waldeyer, ¿no? El timo es otro órgano linfoide que es más activo durante la etapa de lactancia, del lactante, ¿no? Y bueno, el resto de estaciones de ganglios linfáticos que hay en diversos lugares de la economía. También está incluido el vaso y la médula ósea, por supuesto, ¿no? Entonces, estos son los principales órganos linfoides donde puede desarrollarse una neoplasia del tipo linfoma, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, se dice que por el linfoma las células del sistema linfático se dividen y crecen descontroladamente, ¿no? Y no mueren, o sea, no hay una apoptosis cuando deberían hacerlo. Entonces, este estado de inmadurez hace que dicha familia de células, dicha clona de células, todas determinadas por las mismas características fenotípicas, entonces se reproducen y origina invasión de los tejidos, ¿no? Principalmente el primario es donde está el sitio inicial del compromiso. Y después, a partir de ahí, pueden diseminarse a otros lugares, ¿no? Pueden manifestarse prácticamente en cualquier parte del organismo, ¿no? Asimismo, afectan a un solo ganglio o a varios. Y se pueden diseminar por vía linfática, vía hematógena, incluyendo el hígado y la médula ósea. Entonces, acá tenemos dos grandes grupos dentro de lo que son los linfomas, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿no? Se diferencia por ciertas características clínicas y sobre todo por las características histopatológicas. El diagnóstico, entonces, ustedes entienden que es a partir del estudio anatomopatológico, ¿no? En cuanto al linfoma de Hodgkin, bueno, resulta de la expansión clonal de una célula linfoide, ¿no? Que puede ser B, generalmente es de tipo de células B, ¿no? De linfocitos B, constituye el 6% de tumores infantiles, ¿no? Y se le relaciona o se le asocia, más que relaciona, se le asocia al virus herpes humano 6, al citomegalovirus y al Epstein-Barr, ¿no? En realidad, el Epstein-Barr está asociado en ambos tipos de linfomas, no solo en el de Hodgkin, ¿no? Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, ustedes van a ver que en países en vías de desarrollo como Perú, es más frecuente en niños menores de 10 años, ¿no? Y generalmente estos son varones. No hay una causa o una etiología definida para el desarrollo de esta neoplasia. Lo que sí es, hay una asociación, ¿no? Que es distinto. O sea, una causa de etiología está relacionado con, ejemplo, el cáncer de cuello uterino está relacionado con el virus del papiloma humano, ¿no? Causa-efecto. No todas las mujeres lo van a hacer, van a desarrollar la neoplasia, no todos obviamente. En cambio, cuando se dice que hay asociación,
quiere decir que dentro de los estudios que se realizan, se encuentra que también están presentes, por ejemplo, en los pacientes con Hodgkin, también está presente el virus Epstein-Barr, ¿no? En los estudios de patología. Pero eso no se encuentra en todos los pacientes que sufren linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, ni tampoco todo implica que todos los pacientes que tengan una infección por virus Epstein-Barr van a desarrollar un linfoma. No es causa-efecto, ¿no? No es relación. Entonces, por eso se dice que están asociados. ¿Ya? Y hay un riesgo mayor de presentar linfoma de Hodgkin en gemelos y familiares de primer grado. Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, ¿no? Acá lo característico es encontrar, o patognomónico, es encontrar la célula de Rett-Steinberg en el linfoma de Hodgkin, la cual tiene unas características especiales, ¿no? Que ya la vamos a ver. Entonces, este linfoma de Hodgkin se va a originar en el tejido linfoide y se va a diseminar a través de los ganglios linfáticos adyacentes o regionales, ¿no? También se produce una diseminación hematógena, ¿no? Que es poco frecuente, pero se puede dar en algunas ocasiones, con la siguiente afectación hepática, esplénica, ósea, medular o cerebral. Entonces, ustedes ya están infiriendo que es probable que a través de esta diseminación hematógena los pacientes hagan algún tipo de compromiso o metástasis en estos órganos, ¿no? O iniciar en forma primaria en alguno de ellos. Eso puede ser una forma de presentar, la razón por las cuales hay alguna presentación poco frecuente, ¿no? Entonces, la célula de Rett-Steinberg, que están viendo ahí, hay un linfocito normal con su núcleo grande, pinótico. En cambio, la célula de Rett-Steinberg aparece multinucleada, ¿no? De bordes irregulares, ¿no? Amorfa, digamos, sin una forma definida, ¿no? De todas las células que presentas en el tejido afecto del linfoma de Hodgkin, solo dicen que hay un 2% de células de Rett-Steinberg. El resto vienen a ser linfocitos macrófagos, granulocitos y eosinófilos normales. Entonces, las células de Rett-Steinberg son clonas. Clonas, como ya les vuelvo a repetir, son aquellas células que derivan de una misma célula progenitora, que es una célula maligna. Y todas las células, digamos así, las células que proceden de esta célula maligna, pluripotencial, tienen el mismo reordenamiento de genes, ¿no? Entonces, esa es una característica de las células tumorales o neoplásicas. Entonces, estas células de Rett-Steinberg son clonas de origen B, de linfocitos B, presentadoras de antígenos, ¿no? Que se van a originar dentro de lo que es la estructura de un ganglio linfático o de un órgano linfoide en los centros germinales, ¿no? Las cuales van a secretar potentes citoquinas, y estas son las responsables de los famosos síntomas B, que se presentan en linfoma de Hodgkin. Las que van a promover el crecimiento y van a contribuir a evadir la vigilancia inmunológica, ¿no? Ese es el papel de estas células de Rett-Steinberg. Entonces, en cuanto a la clasificación, hay dos tipos o dos grupos principales dentro del linfoma de Hodgkin. Uno es el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario y otro es el linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? Dentro de este clásico es lo más frecuente encontrar 4 subtipos, ¿no? Como ustedes están viendo en la diapositiva: la esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocitario y depresión linfocitaria. En un cuadro siguiente vamos a ver por qué es importante reconocer estos subtipos, ¿no?
acá ustedes están viendo, por ejemplo, en el tipo de predominio linfocitario. Primero, a ver, interpretando el cuadro. El más frecuente vendría a ser el del tipo de esclerosis nodular, en un 40% de casos, que generalmente se presenta en 2/3 partes de los adolescentes, ¿no? Que afecta ganglios cervicales, supraclaviculares y mediastínicos. Obviamente se va a encontrar ahí la célula de Rett-Steinberg, ¿no? Un chiquito, por favor. Entonces estábamos mencionando la importancia en cuanto a lo que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, en los pacientes pediátricos vamos a pensar principalmente en dos patologías, esclerosis, en dos subtipos del linfoma de Hodgkin clásico, sea la esclerosis nodular y la celularidad mixta, ¿no? 40 y 30%. ¿Cuál es la particularidad? Uno es más frecuente en adolescentes y el otro es más frecuente en menores de 10 años, ¿no? Ambos van a afectar los órganos linfoides, obviamente, solo que el celularidad mixta, una enfermedad avanzada con extensión extraganglionar. Además de los ganglios linfáticos, va a afectar otros órganos. En ambos se va a encontrar la célula de Rett-Steinberg y otras células, ¿no es cierto? Y los menos frecuentes, ¿no? Vendrían a ser tanto el predominio linfocitario como la depresión linfocitaria. Haciendo la salvedad que la depresión linfocitaria es raro en niños y es más frecuente en los pacientes con SIDA, ¿no? Entonces, que es una enfermedad sistémica que ataca o que invade principalmente hueso y médula ósea, ¿no? En cambio, el predominio linfocitario va a tener una enfermedad localizada. Ok. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿cómo se presentan los pacientes con linfoma de Hodgkin? Con unas adenopatías indoloras, ¿no? O sea, no van a tener sensibilidad a la palpación, van a tener una consistencia firme, elástica, como si fuese una goma, ¿no? Háganse de cuenta de presionar estas pelotas de Hebe, más o menos así. Tanto el sitio más frecuente de presentación vendría a ser a nivel cervical o supraclavicular. Entonces, también puede haber hepatoesplenomegalia, pero es infrecuente, ¿no? Lo que sí, hay un cuadro de obstrucción de vías respiratorias, lo que se conoce como el cuadro de síndrome de vena cava superior, en el cual es una masa tumoral que compromete los ganglios del mediastino, ¿no? De crecimiento obviamente importante, que obstruye el retorno venoso de la vena cava, como su nombre lo dice, vena cava superior, hacia la aurícula derecha. Entonces ahí como que produce un cuadro de obstrucción, ¿no? Un cuadro de obstrucción al flujo sanguíneo. Entonces, acá lo que puede haber es, por esa obstrucción de la masa tumoral a nivel del mediastino, hay una ingurgitación de la circulación aledaña, ingurgitación de venas yugulares con edema en esclavina, circulación colateral, dificultad respiratoria, disnea, hipoxia, tos, rubicundez, ¿no?
ortopnea, ¿no? Si el paciente no está sentado, no respira tranquilo. Entonces, en esos pacientes hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya el hecho de que esté causando un problema de vías respiratorias obliga a que la intervención o el diagnóstico sea pronto y también el tratamiento. Entonces, y sobre todo tener cuidado al momento de hacer algún tipo de procedimiento invasivo como biopsias a ese nivel o sedar al paciente para tener una biopsia de otro sitio. Porque a veces es tan grande la masa tumoral a nivel del mediastino que si uno somete al paciente a sedación, lo que puede ocurrir es un colapso de la vía respiratoria y el paciente se nos muere porque es muy complicado intubar al paciente, ¿no? Hay mucha resistencia de las vías respiratorias a expandir, entonces es una situación que se podría considerar el síndrome de vena cava superior como una emergencia oncológica. Sigamos. Y acá viene también la presencia de derrames pleurales o pericárdicos, ¿no? Y es poco frecuente, pero a veces ocurre que haya anemia, neutropenia o trombocitopenia. Sobre todo, lo más infrecuente es neutropenia o trombocitopenia. Sí puede haber anemia, ¿no? Como consecuencia de la neoplasia y que no necesariamente invade la médula ósea, ¿no? Cierto grado de anemia. Ok. Entonces, en cuanto a la clínica, nosotros podemos tener dos tipos de pacientes. Los pacientes asintomáticos, que lo único que tienen es la masa tumoral a nivel cervical, digamos, un conglomerado ganglionar que va creciendo poco a poco, ¿no? Y que al paciente no le molesta. Lo único es, digamos así, un poco haciendo la comparación grosera, que es el aspecto asimétrico, estético, que tiene un bulto ahí, ¿no? Y eso vendría a ser el paciente con una enfermedad sin síntomas o de tipo A, ¿no? Y el otro viene a ser el paciente ya sintomático, el cual presenta sudoración nocturna, tiene un periodo febriles, ¿no? Intermitentes, con una pérdida de más del 10% en los últimos 6 meses, pérdida de peso, ¿no? Y estos pacientes sintomáticos constituyen los pacientes que tienen enfermedad con síntomas B, ¿no? Esa es una cosa importante a tener en cuenta, porque obviamente el paciente con síntomas B implica que su enfermedad tiene gran carga o liberación de citoquinas, ¿no? En cuanto a las otras manifestaciones clínicas que pueda tener el paciente, también se describe un prurito, ¿no? O un dolor que empeora al ingerir alcohol. Algunos adolescentes, bueno, manifiestan esto. Síntomas inespecíficos que presentan fatiga, anorexia, entre otros, ¿no? Entonces, ustedes están viendo acá esta foto, donde es un paciente, ¿no? Menor de 10 años probablemente, que tiene una masa, un conglomerado ganglionar, ¿no? A nivel cervical derecho, ¿no? Que es más evidente en la parte posterior, ¿no? Ustedes están viendo las dos vistas de frente y posterior, y en la vista posterior se nota, pues, las adenopatías en conglomerado que existen ahí, que tranquilamente uno podría decir que es una tumoración, un conglomerado ganglionar o una masa tumoral de aproximadamente 8 por unos 5 centímetros, ¿no? 8 a 10 por 5 centímetros, ¿no? Distribuida más longitudinalmente. Y el mismo paciente, así como tiene una afectación a nivel cervical, podría tener un compromiso del mediastino, todavía sin síntomas de dificultad respiratoria, ¿no? En la radiografía de tórax, normalmente ustedes ven que la silueta cardíaca es en forma de pera o de un sueco, ¿no? Un zapato sueco. Entonces ustedes están viendo que a nivel del mediastino hay un ensanchamiento, ¿no?
y este ensanchamiento en algunas ocasiones llega a ser tan grande, ¿no? Que mayor a 10 centímetros, lo que se conoce como enfermedad Bulky, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Listo, sigamos. Entonces, los estudios para estadiar o estadificar, o sea, hasta dónde hay extensión de la enfermedad a partir de un lugar primario o inicial de afectación, hasta dónde se extiende esta enfermedad, o qué órganos adicionalmente compromete, ¿no? Y cómo se hace el diagnóstico, obviamente. Lo recomendable, bueno, lo que se sigue de rutina para todas las neoplasias, en sí, van a ser los estudios básicos, ¿no? Del gabinete laboratorial. Hemograma completo, velocidad de sedimentación globular, ferritina, ¿no? Prueba de función hepática. Las imágenes son muy importantes para determinar, sobre todo al inicio del diagnóstico, cuáles son las medidas con las que uno va a iniciar el tratamiento. Para eso es más importante las tomografías, ¿no? O las resonancias. Y sea el nivel de afectación que queramos detectar, si es en cuello y de plano, o sea, como guía inicial, se pide una radiografía o una tomografía de tórax y de abdomen, ¿no? Gamografía con galio, en algunos casos donde se sospeche compromiso óseo. La biopsia de médula ósea, también en el caso que pensemos que hay una afectación de la médula ósea, ¿no? Pero sí se debe realizar en forma inicial justamente para saber hasta dónde está comprometido el paciente o qué órganos están afectados por esta enfermedad, ¿no? La gamografía ósea igual, y el diagnóstico indefectiblemente es a través de la biopsia del tumor o del conglomerado ganglionar con marcadores de inmunistoquímica. Recordar que siempre la biopsia debe ser de los lugares más accesibles, ¿no? No vamos a pretender, si tenemos un conglomerado ganglionar, digamos, no tan grande en el cuello, y hay una masa tumoral importante en el mediastino, no vamos a tener, no nos vamos a inclinar primero por hacer la biopsia del mediastino, ¿no? Sino el más accesible y una buena muestra representativa vendría a ser el que tiene a nivel cervical, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, nosotros consideramos lo de siempre, para todo lo que es medicina, ¿no? Historia clínica, con los antecedentes, ¿no? La evolución, acá es importante cómo es la evolución de la enfermedad, ¿no? Desde cuándo tiene el problema, a veces sí, le salió algo así como un bultito, bueno, no le dimos importancia porque pensamos que se le iba a bajar solo, y pasó el mes, ¿no? Y empezó después del mes a crecer, lo hicimos curar, lo llevamos a pasarle el CUI, qué sé yo, y así pasaron 2, 3, 4, 5, 6 o más tiempo, ¿no? Entonces, el examen físico es completo. Como ustedes saben, estas enfermedades oncológicas, a veces, lamentablemente en el país, todavía se detectan en estadios avanzados, ¿no? No en estadios precoces. Entonces, como tal, por detectarse en estadios avanzados y por ser paciente pediátrico, el examen clínico debe ser de cabeza a pies, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver los grupos ganglionares, las amígdalas, si hay la presencia de visceromegalias, ¿no? Si hay otras tumoraciones, las regiones inguinales, las extremidades, etc. Y obviamente las conjuntivas, la piel, los sistemas cardiopulmonar, ¿no? Neurológico, etc. La biopsia es el diagnóstico de elección, el diagnóstico prácticamente que va a dar ya la confirmación de la sospecha clínica y la extensión de la enfermedad a través de los exámenes que hemos mencionado, ¿no? Hay una estadificación que sigue en boga, a pesar de que tiene ya varias décadas,
que es la estratificación de Ann Arbor, ¿no? Entonces, el estadio 1, fácil de recordar, cuando solo se afecta un grupo ganglionar o solo está afectado un sitio u órgano extralinfoide, ¿no? El 2 va a ser afectación de 2 o más grupos ganglionares en el mismo lado del diafragma. Acá lo importante es definir, el diafragma divide el tórax del abdomen, ¿no es cierto? Entonces, lo que esté hacia un solo lado o solo afecte un lugar y su extensión regional, se va a considerar como un estadio clínico 2, ¿no? En cambio, en el estadio clínico 3, allá hay afectación a ambos lados del diafragma, ¿no? Que puede ser acompañada de un compromiso esplénico o de afectación localizada de otro sitio u órgano extralinfoide o ambos, ¿no? Y el estadio clínico 4 ya es cuando esta afectación es difusa o están más, hay más órganos extralinfoides comprometidos con afectación ganglionar o sin ella. Entonces, el diagnóstico diferencial puede ser simplemente con una hiperplasia linfoide reactiva. A veces esto ocurre en algunos tipos de virosis, sobre todo en las asociadas a virus Epstein-Barr, ¿no? Con micobacteriosis, ¿no? Acá a la cabeza está lo que es TBC, con cuadro de toxoplasmosis a edades más pequeñas, ¿no? Pero no es lo frecuente, con otros tipos de linfoma, en este caso no Hodgkin, de localización ganglionar, y con metástasis, ¿no? Cualquier conglomerado ganglionar puede ser metástasis de otras neoplasias, o puede ser metástasis de otros problemas oncológicos, ¿no? Entonces, eso con los factores pronósticos, tenemos el linfoma de Hodgkin. 1, la extensión de la enfermedad. Si tenemos estadios localizados 1, 2, si tenemos estadios avanzados 3, 4, ¿no? ¿Qué variedad histológica? Les he explicado un poco cuál es la trascendencia de la presentación y esto tiene que ver mucho también con la respuesta a quimioterapia. El tratamiento obviamente es quimioterapia y a veces en algunos casos, dependiendo de la respuesta, que haya sido lenta o no, o rápida, o haya residuo de masa tumoral en determinados números de quimioterapia, se asocia radioterapia como un tratamiento complementario, ¿no? El inconveniente de la radioterapia en los niños es que puede ocasionar problemas de crecimiento esquelético, ¿no? O sea, se le dan en un lado del cuello, pónganse radioterapia, y bueno, durante su crecimiento fue menor de 10 años, es un superviviente o sobreviviente del paciente, se considera curado y de repente ya tiene 14, 15, 18 años y vemos que tiene un lado más grande que el otro a nivel cervical, ¿no? Entonces, vendrían a ser, pero ya ahora con las técnicas y la tecnología de los equipos, la radioterapia es cada vez menos nociva a nivel de otras células o de otros órganos, ¿no? Listo, eso es en cuanto al linfoma de Hodgkin. Ahora vamos a ver en cuanto al linfoma no Hodgkin, ¿no? Igual es una expansión clonal de células linfoides, ¿no? Va a representar la mayor parte de los linfomas en un 60%. Hay una incidencia de 10.5 por millón de pacientes en Estados Unidos. Se dice que la media de presentación o la mediana de presentación es alrededor de los 5 años en estos linfomas y se originan de precursores linfoides tanto de médula ósea como del timo, ¿no? Entonces, la característica de los linfomas no Hodgkin en niños es que estas son neoplasias que tienen mayor grado de crecimiento que en adultos, son de alto grado de malignidad, rápido crecimiento. A diferencia con el linfoma de Hodgkin no tiene un crecimiento tan acelerado como este, ¿no? Generalmente tienen un origen extranodal, ¿no? Afectan con rapidez la médula ósea y el sistema nervioso central, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, tenemos que también la etiología es desconocida, pero está asociado
o pueden predisponer al desarrollo de un linfoma no-Hodgkin, generalmente las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, ¿no? Y se asocia la infección por el virus de Epstein-Barr, sobre todo en la patogenia del linfoma de Burkitt, ¿no? Entonces, en cuanto a su clasificación, así como había subtipos citológicos en el linfoma de Hodgkin clásico, acá también hay subtipos o grupos, ¿no? Grupos del linfoma no Hodgkin en base a la clasificación histológica. De tipo linfoblástico es el 30%. El más frecuente de tipo Burkitt, 40%. Y difuso de células grandes, 20%. Y el más infrecuente, el anaplásico, en 10%. ¿No? Acá tenemos lo que es la genética y patología molecular, donde hay unas translocaciones, si ustedes dan un vistazo, ¿no? La más frecuente vendría a ser la 814, que se presenta tanto en el linfoma de células B como en el linfoblástico, ¿no? Sigamos. Hay manifestaciones clínicas por localización también, ¿no? El linfoblástico generalmente afecta el lugar de primera localización. En forma más frecuente viene a ser el mediastino. Después la médula ósea, después el sistema nervioso central. También puede afectar en forma primaria los testículos o tener una presentación cutánea, ¿no? En cambio, el linfoma de Burkitt, la forma más frecuente de presentación vendría a ser la abdominal, ¿no? Seguido por la abdominal vendría a ser, digamos, la más frecuente dentro de las variables, dentro de las presentaciones esporádicas. En cambio, la de cabeza y cuello, a nivel mandibular sobre todo, vendría a ser la presentación tipo epidémica. También puede afectar el sistema nervioso central y la médula ósea, pero en menor frecuencia. El siguiente tipo es el de células grandes, ¿no? B difuso, que tiene tanto una presentación abdominal, más raramente mediastínica y otras. Y el de células anaplásica, en forma más frecuente, va a afectar la piel y a veces se puede presentar como una enfermedad sistémica. Sigamos. Entonces, el 70% va a debutar con enfermedad avanzada en estadios 3 y 4, por lo mismo que se ha dicho. Acá tenemos en la realidad de nuestro país dos componentes principales. Uno, el alto grado de replicación, sobre todo en los linfomas de Burkitt, se dice que podrían estar duplicándose la población de células neoplásicas a las 12 horas, ¿no? Y otro es el nivel sociocultural, la accesibilidad geográfica, el nivel cultural o de creencias de la persona afectada, ¿no? Asimismo tiene un crecimiento indoloro, ¿no? De un ganglio linfático. Se puede manifestar como tos persistente, ¿no? Un síndrome mediastinal superior o un síndrome de vena cava, ¿no? Puede darse como una masa abdominal en el tipo Burkitt o puede presentarse como una obstrucción intestinal, a veces a nivel de las placas de Peyer, que son parte del órgano del sistema linfoide a nivel intestinal. Puede crecer una tumoración de este tipo, el linfoma no Hodgkin. Da la clínica igual que una obstrucción intestinal o como si fuese una apendicitis, porque la región más frecuentemente afectada es la región iliocecal del intestino, ¿no? O puede presentarse como un cuadro de una invaginación, un telescopamiento, ¿no? De unas dentro de otra. O pueden presentar ascitis con afectación abdominal, congestión nasal, ¿no? En los casos de afectación maxilar, otalgia, ¿no? Pérdida de audición cuando hay un compromiso a este nivel o a nivel cerebral, crecimiento de las amígdalas, dolor óseo localizado pero en forma persistente, ¿no?
Otras manifestaciones que pueden tener estos pacientes son paraplejías agudas, compresión del sistema nervioso central, ¿no? O sea, cuadros de hipertensión endocraniana o a nivel de la médula espinal. Síndrome de lisis tumoral, que es este cuadro de insuficiencia renal aguda como consecuencia de la destrucción rápida de las células y liberación del contenido intracelular, sea de fósforo, potasio y ácido úrico, ¿no? Que al final van a precipitar en los glomérulos y van a ocasionar un taponamiento, digamos así, y una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, acá vemos en la diapositiva un paciente con una distensión abdominal importante, ¿no? Probablemente esto sea un linfoma de presentación abdominal, Burkitt o de células grandes B difuso. Ustedes ven en la foto del paciente con la boca abierta, la amígdala del lado izquierdo está crecida. Normalmente nosotros vemos hipertrofia de amígdala en forma bilateral y simétrica, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen algún tipo de componente alérgico, entonces que tienen un grado de crecimiento de las amígdalas 3 o 4, ¿no? Entonces, pero en forma simétrica. En cambio, acá solo hay crecimiento de un lado de las amígdalas. Entonces, eso no es normal. La posibilidad es que eso, por eso es importante el examen físico completo, ¿no? Y para que no se nos pase cosas como estas, ¿no? Dice, tengo un dolorcito o tengo tos en la garganta. Entonces, vemos las amígdalas y vemos porque hay una asimetría de las amígdalas, ¿no? Un crecimiento tumoral del lado izquierdo. Igual esta niña que parece cachetoncita abajo en la foto, hay una asimetría de la región maxilar, ¿no? Maxilar superior, del lado derecho. Ahí hay una tumoración, probablemente del seno maxilar, ¿no? Entonces, esos son casos que se pueden presentar y que tienen una evolución, bueno, no vamos a decir de 1 a 2 días, ¿no? Pero sí más o menos alrededor de 2 semanas, un mes, ya que tienen un crecimiento rápido. Y obviamente para que lleguen con el paciente con la distensión abdominal, que adicionalmente, si ustedes se fijan en la cara, tiene una asimetría, ¿no es cierto? Un ojo está cerrado, otro está abierto, ¿no? En uno está borrado el surco y en el otro aparentemente no. Entonces, diera la impresión de que fuese también un compromiso del sistema nervioso central a través de una parálisis facial, ¿no? Bueno, tendríamos que evaluar o verlo al paciente en vivo para decir eso. Entonces, les mencionaba que el paciente que tiene la distensión abdominal probablemente tenga varios meses de evolución, ¿no? Más de un mes probablemente, 2 o 3. Pero así pueden llegar los pacientes a las emergencias, sí. ¿Pueden al lugar donde ustedes están haciendo su según llegar estos pacientes? Sí. ¿No? Por las manifestaciones persistentes. Entonces, igual que el linfoma de Hodgkin, acá vemos compromiso a nivel del mediastino, ¿no? Igual en la parte superior, están viendo en la primera radiografía, y en la segunda también un crecimiento, se podría decir, mediastinal, pero más hacia el lado derecho, ¿no? Si fuese un lactante, habría que ver si es que la posibilidad es que fuese un timo, pero es demasiado grande, ¿no? Para ver el crecimiento y esa plaquita tampoco no correspondería a esa edad, ¿no? Entonces, en el estadiaje se utiliza casi las mismas definiciones que para Ann Arbor que para el linfoma de Hodgkin, ¿no? La ubicación única, que puede ser extraganglionar o ganglionar, excepto en las localizaciones de mediastino o abdomen. En mediastino, ya de por sí, cuando está comprometido, es un estadio clínico 3, ¿ya? Entonces, en el estadio 2 puede haber tumor único extraganglionar con afectación regional de los ganglios, o 2 o más áreas ganglionares en un mismo lado del diafragma. El mismo principio, ¿no? El diafragma, que divide la parte del tórax del abdomen, si está a un mismo lado, es un estadio 2. Excepción, cuando haya un tumor primario del aparato digestivo,
generalmente la región iliocecal, ¿no? Lo que les hablaba de la obstrucción intestinal. Con o sin afectación de los ganglios mesentéricos y que es resecable en más del 90%, ¿no? Y en el estadio clínico 3, cuando hay dos tumores únicos extraganglionares con afectación a ambos lados del diafragma o de dos o más regiones ganglionares, ¿no? Puede ser el tumor primario a nivel del mediastino, pleural o tímico, o cualquier enfermedad intraabdominal primaria extensa, ¿no? O sea, no como solo de afectación localizada en la región iliocecal, o con una presentación a nivel paraespinal o parameningio. Y el estadio clínico 4 es cualquiera de las anteriores con afectación inicial a nivel del sistema nervioso central y o de la médula ósea. Se dice que este estadio clínico 4 se debería considerar como si fuese una leucemia, ¿no? Acá siempre está la paradoja, ¿no? ¿Qué es en realidad una leucemia o un linfoma? Entonces, ahí prácticamente se toma la determinación de tratar al paciente como si fuese una leucemia aguda, ¿no? Ok, sigamos. Entonces, los estudios de diagnóstico, los que les mencioné, los básicos, los de gabinete laboratorial, las de imágenes para comprobar extensión de enfermedad, ¿no? Sea a nivel de tomografía, gamografías, ecografías, ¿no? Ver el estudio de líquido cefalorraquídeo para ver si es que no hay infiltración a nivel del sistema nervioso central. Los aspirados y biopsia de médula ósea son necesarios para determinar si existe compromiso a este nivel. Y las que hacen el diagnóstico van a hacer las biopsias con estudios de inmunohistoquímica, lo cual nos va a dar el diagnóstico concluyente del tipo o subtipo que estemos confirmando. Entonces, igual que para el linfoma de Hodgkin, la confirmación es, la base del diagnóstico es en base a la historia clínica, anamnesis y antecedentes. ¿Cómo es la evolución de este cuadro? El examen físico igual tiene que ser completo, por lo mismo que están viendo, que es una enfermedad que tiene compromiso sistémico. La biopsia del lugar o sitio más accesible, ¿no? Así sea un conglomerado ganglionar pequeño y póngase en la región inguinal, conglomerado ganglionar pequeño, pero sin embargo enfermedad voluminosa a nivel abdominal. Entonces, si es que se considera que aporta para el diagnóstico la biopsia que está a nivel de la región inguinal, en buena hora. Los estudios de extensión de enfermedad nos van a dar el tipo de estadio o enfermedad a la que estemos enfrentando, si es localizada o avanzada. Diagnóstico diferencial, con el linfoma de Hodgkin, obviamente, ¿no? Con cuadros de parasitosis intestinal es más frecuente, pero se han descrito cuadros de obstrucción por Ascaris lumbricoides, ¿no? Cuadros de imaginación intestinal en los lactantes, que vendría a ser por la edad no tan frecuente para el grupo que se presenta, ¿no? Que es de 2 meses a 2 años, en esto de la imaginación intestinal. Y en los pacientes ya con linfoma, la mediana de edad de presentación más o menos son 5 años, ¿no? Y con cualquier tipo de adenopatía o adenomegalias de tipo inflamatorio, ¿no? Acá estamos incluyendo lo que son por virus principalmente, ¿no? El tratamiento es con quimioterapia, igual, no es necesario decirles los esquemas que se usan, ¿no? Cirugía solo en casos localizados, puede ser en este compromiso de la región iliocecal. Radioterapia a veces es complementario, un tratamiento complementario, nunca una pauta establecida de por sí en todos los pacientes. Y acá es algo importante, les hablé un poco del síndrome de lisis tumoral, entonces una medida preventiva desde el primer nivel de atención vendría a ser poner a nuestro paciente con una hidratación, alcalinización y alopurinol. ¿Cómo logramos una alcalinización de la orina? Logramos esto poniendo bicarbonato de sodio, ¿no? Al 8.4%, que trae por ampolla 20 miliequivalentes de bicarbonato y de sodio, ¿no? Entonces, con 4 ampollas por cada litro de destroza, estamos brindando 80 miliequivalentes. Y con esto estamos tratando de alcalinizar esa orina
para que no haya esa precipitación de ácido úrico, fósforo, o fosfatos, o uratos a nivel de los glomérulos renales, que ocasionaría probablemente una insuficiencia renal aguda. ¿Quiénes podrían hacer estos cuadros de lisis tumoral? Todos los pacientes que tengan un crecimiento rápido de estas neoplasias, ¿no? O en los cuales sea en forma espontánea, que es raro, pero más en aquellos que han recibido algún tipo de esteroide o corticosteroide, prednisona, dexametasona, etcétera, o hidrocortisona, ¿no? Eso sí, en las neoplasias, sobre todo de rápido crecimiento, como son los linfomas no Hodgkin o las leucemias, puede ocurrir esto de la sensibilidad a los corticoides y destrucción y liberación de estas sustancias que van a producir el síndrome de lisis tumoral. Entonces, esa es la parte preventiva, ¿no? Con un volumen más o menos entre 2.500 a 3.000 por metro cuadrado por día. Y el allopurinol más o menos es una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por día, dividido en 2 o 3 dosis, ¿no? Esa sola medida va a evitar que los pacientes hagan un cuadro de insuficiencia renal aguda y fallezcan por esa causa, ¿no? ¿Cuándo sí está indicado que se dé los corticoides? Si es que tenemos un paciente con compromiso vital, ¿no? Si está con una dificultad respiratoria importante, está desaturando. Entonces, caballeros, tenemos que ponerle o indicarle esteroides, pensando en la posibilidad que sea una de estas neoplasias, y eso probablemente le salve la vida. Si bien es cierto, puede interferir con el diagnóstico, pero hay que asegurar que tampoco no nos haga la insuficiencia renal aguda y se muera por otras causas y no por la enfermedad neoplásica en sí. Entonces, estos pacientes con linfoma no Hodgkin deben recibir profilaxis al sistema nervioso central, sí, con quimioterapia intratecal, ¿no? Recuerden que así como hay una barrera hematoencefálica, también se describe una barrera hematotesticular, la cual no permite el pasaje o la entrada de moléculas grandes como son las sustancias de quimioterapia. Entonces es más difícil que penetren cuando son administradas en forma sistémica por vía endovenosa, que penetren a estos sitios que se convierten como santuarios, ¿no? Tanto el sistema nervioso central como los testículos. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, se puede administrar estos medicamentos, ¿no? Que no son específicos, sino que destruyen a todas las células que tienen rápido crecimiento, ¿no? Y se debe usar metrotexate de altas dosis, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Es simplemente una afirmación que no es necesario que se la aprenda. En cuanto al pronóstico, depende de la histología, de la extensión de la enfermedad y de la carga tumoral. O sea, cuán grande es el tumor que tiene el paciente, o cuán grande o qué tan avanzada tiene la enfermedad, ¿no? O sea, si tienen un tumor, dos tumores, si son pequeños, si son medianos, si son grandes, ¿no? ¿Cuál es la histología? Recordar que estos linfomas tienen un buen pronóstico, una buena sobrevida y un porcentaje de curación que oscila el 80%. Si ustedes no le dan la importancia de vida a tener en la sospecha esa enfermedad que es persistente, que a pesar que le dan antibióticos, no mejora, no disminuye de tamaño, sino va creciendo, y no brindan las profilaxis respectivas para proteger el riñón en el caso del linfoma no Hodgkin, estos pacientes se van a morir de otras cosas, complicaciones médicas, y no por el tumor mismo, ¿no? Entonces, son altamente curables. En estadios 1-2, más del 85% se cura, ¿no? Y en estadios 3 y 4, bueno, desciende un poco, pero llegan al 50, 60%, inclusive de curación. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque probablemente estén salvando una vida, ¿no? Entonces,
Eso es lo importante con estos pacientes. No sé si hay alguna pregunta. Chicos, ¿una pregunta? Me parece que no, doctor. Ya, muy bien. Entonces nos vemos. Mañana nos vemos. Hasta luego. Sí, doctor, hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.